Segundo paso para nuestra América. Les saludamos desde Segundo Paso, un espacio de reflexión y debate crítico para nuestra América. Un espacio latinoamericano para encontrarnos, para debatir, que durante la jornada de hoy vamos a abordar el tema sobre migraciones y movilidad social en Centroamérica. Un tema que en la actualidad es de mucho interés porque marca, digamos, un hito histórico a través de los desplazamientos, a través de las caravanas, que debe llamarnos justamente a la articulación orgánica, política, geopolítica latinoamericana para luchar contra todos estos embates que el Estado imperialista, que el Estado en su fase neoliberal tiene justamente como consecuencia. Para nuestro foro de hoy tenemos como invitados al señor Melchor Manzanares Hinestrosa, quien forma parte del Poder Popular, quien forma parte de los sindicatos, del pueblo que ha vivido, ha luchado y también se ha transformado justamente dentro de los procesos históricos que ha vivido el pueblo hondureño, y al profesor Leonardo Torres, quien es formador, quien es profesor popular, es analista político y forma parte del partido Libertad y Refundación, al igual que el señor Melchor, quienes nos acompañan hoy justamente para poder abordar un tema tan necesario que para la construcción colectiva del conocimiento, para la transformación y la revolución en nuestra América. Vamos entonces a darle la palabra, señor Leonardo, adelante. Primero quisiera agradecerles por el espacio. Es importante que podamos tener un entendimiento pues colectivo de la mirada de los pueblos, de los problemas estructurales que aquejan pues a nuestros pueblos. Y es muy importante entenderlo, no solamente viéndolo como problemas aislados de países, sino teniendo un entendimiento nuestro americano, parafraseando a Martí. El problema de la migración yo quisiera pues establecer como primer punto de debate que por qué la gente migra. Yo creo que en ese sentido lo primero es entender que cuando una persona necesita cubrir aquellas necesidades que son fundamentales para su vida, entonces busca el lugar donde puede cumplir eso. ¿Y por qué se da este problema? Principalmente porque América Latina es una de las regiones del mundo más desiguales que tenemos en todo el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que existen grandes concentraciones de la riqueza en unas pequeñas manos y existen grandes franjas de la población que viven en condiciones precarias. Entonces, en el marco de ello es necesario entender por qué suceden esas cosas y por qué tenemos nosotros una región latinoamericana que muestra esas características y cuáles son las causas históricas de ello. Lo primero es que tenemos una región del mundo con innumerable cantidad de riquezas, gran cantidad de riqueza tanto material como natural, aquella que produce el humano y aquella que está ahí. La forma en cómo se distribuye esa riqueza es la que me va a determinar cuánta calidad de vida podría existir en las personas. Pero en América Latina tenemos exactamente lo contrario. Eso se manifiesta de diferentes maneras en cada país, pero como les decía al principio, es necesario tener un entendimiento colectivo del problema. Eso creo que es un punto de partida, tanto de nivel económico como de nivel político, que hay que entender. ¿Qué es lo que tenemos en América Latina entonces? Grandes cantidades de gente que vive en la pobreza. Esa gente busca día a día
y lucha día a día por tener y por lograr condiciones más favorables para sí y para su familia. Entonces, este es un entendimiento que nos permite ver que el problema no es individual, sino que es un problema colectivo. Eso está marcado también por elementos muy puntuales de las realidades que pueden haber en cada país. Por ejemplo, en el caso de Honduras, esa migración que ya vimos que tiene un problema económico y estructural, también tiene otros problemas ligados, que es, por ejemplo, el tema de la violencia. Lo apuntábamos al principio. Esa desigualdad económica que existe y que es muy marcada genera en la sociedad que el tejido social que debería de funcionar comience a quebrantarse. ¿Y qué significa eso en Centroamérica? Y principalmente en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Es el surgimiento de grupos como las maras y pandillas, que no son más que el resultado de esa sociedad desigual, de esa sociedad que no solamente es que no le permitió, y es ese modelo económico capitalista, explotador e imperialista que hizo que en la sociedad existiesen población, lo que llaman población económicamente activa, que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a salud y que no tiene acceso a un trabajo. Eso es una de las causas estructurales que, más allá de la migración, es del problema social que existe en Honduras. Y que en una de sus manifestaciones tenemos a grandes grupos de personas que se van en caravanas para Estados Unidos. Y vamos a ir desarrollando cada uno de esos. Ese fenómeno de la migración no solamente es propio de Honduras, es propio de cualquier otro país. Solamente que hay situaciones donde la gente, una puede migrar por voluntad propia y decir yo me quiero ir para tal país y quiero ahí conseguir mejores condiciones para mí, para mi familia. Y hay situaciones donde la gente sale de forma forzada, que se ve obligada a irse y a dejar su tierra, su familia, su corazoncito, su patria, la deja. Hay situaciones en América Latina donde hay gente que huye de un país o se va de un país cuando el Estado no tiene la capacidad de brindarle esas condiciones mínimas de vida. Hay algunos países en América Latina que la gente sale, no lo vamos a negar, pero son países que tienen bloqueos económicos, imposiciones de otros países, países que les bloquean el acceso a las vacunas, países que les niegan el acceso a comida, y ahí tenemos casos puntuales. Cuba, Nicaragua, Venezuela, países que viven asediados permanentemente por el poder económico mundial, que lo que pretende es ahogar esas sociedades. Entonces ahí vemos algunos fenómenos de migración muy puntuales. Y tenemos casos como países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador y hasta el mismo México, solo que una menor cantidad, donde donde tenemos un sistema político, económico, neoliberal, de unas pequeñas castas económicas, bancarias, empresariales, y donde hay un respaldo manifiesto del gobierno de los Estados Unidos, hay libre mercado, hay una serie de condiciones, pero quienes se benefician de ese modelo neoliberal son unas pequeñas castas. Entonces tenemos grandes caravanas de migrantes huyendo. En Honduras no hay bloqueos económicos, no hay bloqueos financieros, hay absoluto acceso a crédito. De hecho, resulta paradójico que firmas crediticias internacionales como Moody's pongan a Honduras con un nivel de estabilidad financiera bancaria, y lo que tenemos es 7 de cada 10 hondureños viviendo en la pobreza.
Y eso abre otra arista al debate, el tema geoeconómico y el tema geopolítico. ¿Qué es Honduras en ese sentido? ¿Qué es? Bueno, Honduras es un país que, como ustedes allá en Venezuela lo podrán ver en las noticias, y me lo decía una compañera venezolana que fue a México, las noticias que nosotros recibimos de Honduras es que Honduras es una colonia de Estados Unidos. Su gobierno es absolutamente aliado del poder económico, del poder político, del poder militar estadounidense, principalmente del Comando Sur. Este poder imperial viene y respalda a Juan Orlando, al régimen de Juan Orlando, llegando al punto inclusive de mandar a su embajador, a la teniente coronel Heidi Fulton, al tribunal electoral para respaldarlo. ¿Qué significa políticamente eso? Que el imperialismo lo apoya. Y ese imperialismo que apoya al régimen político en Honduras y al económico también, porque tiene una confabulación ahí de intereses, es el que establece desde el norte políticas migratorias para nuestros migrantes. ¿Y qué son nuestros migrantes? El migrante hondureño, que por esas condiciones de pobreza estructural, de violencia, de corrupción, de falta de acceso a los elementos fundamentales para la vida, sale de nuestras fronteras y lo que espera es, con lo que lo reciben es con militarización nacional y extranjera. Lo reciben a palos, a balas y a gas lacrimógeno en la frontera con El Salvador, en la frontera con Guatemala, en la frontera con México y en la frontera con Estados Unidos. Y esos que promueven la migración en otros países, aduciendo crisis humanitarias, son los que la prohíben en Honduras y en el Triángulo Norte. De hecho, en esa narrativa y en ese juego de colonizar, de seguir colonizando los pueblos de Centroamérica, se crearon un concepto de seguridad nacional que le llaman el Triángulo Norte, que no es más que un proyecto de Estados Unidos para controlar políticamente y militarmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Y lo diseñaron así. Y lo diseñaron para poder establecer una sola política, tanto económica como militar y política, económica y militar, y establecer un solo mandato. El problema de la migración en ese sentido es que la persona que decidió huir de Honduras tiene todos los poderes oscuros que pueden haber en Centroamérica y Latinoamérica en su contra. De hecho, la narrativa llega a tal punto que el mensaje prohibiendo la migración en Honduras lo dicta la embajada norteamericana y lo repite el régimen de Juan Orlando, llegando al punto hasta de sacar anuncios en la televisión diciendo no migren a Estados Unidos, no migren, mejor quédense aquí, quédense en su casa, es el mensaje. ¿Cómo se va a quedar la gente si una persona tiene que darle de comer a 5 en su casa? Por ahí preguntaban, y para establecer un punto de debate. Y ahora vamos a volver a participar con las preguntas, ¿no? Entonces, Okay. bueno, sí, agradecemos entonces al señor Leonardo Torres, analista político, quien nos ha venido describiendo, nos ha venido develando cuáles son esos elementos, cuáles son esas causas que efectivamente dentro de una perspectiva del análisis político que va al origen del problema, que en este caso estamos hablando justamente de cuáles son los efectos del capitalismo, del Estado que se presta justamente para poder profundizar todo ese entramado de relaciones de poder capitalistas, que dentro de la geopolítica lo vamos a ver como países colonizadores, como países que han generado pobreza
y que hoy en día estamos viendo justamente las consecuencias de esas migraciones que debemos ponerles pues su nombre, como nos está indicando el profesor Leonardo, nos dice, más que la migración voluntaria, tiene que ver con un desplazamiento de la familia, con una feminización de la violencia contra la familia hondureña, que estamos justamente viviendo las consecuencias. Vamos entonces ahora a darle la palabra al señor Melchor Inestrosa, quien nos va a analizar desde el punto de vista popular, de la organización popular, todo lo que tiene que ver con esta problemática de los desplazamientos, de las migraciones en Centroamérica y específicamente en el caso hondureño. Bienvenido, señor Melchor, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar con ustedes. Gusto, María. Gusto, Leonardo. Okay. Voy a hacer, bueno, yo no soy analista político y una persona, como dicen, letrada, ¿verdad? Yo pasé mi primaria y 2 años de colegio y hasta ahí llegó mi educación intelectual. Entonces, prácticamente lo mío es como una vivencia de mi vida de 48 años que tengo. En 1998, pues yo llego a trabajar en el gobierno como conductor de automóvil. Una manera de cómo agenciarse mayor salario es trabajar en el gobierno aquí en Honduras. Pasaron el tiempo y Melchor no se daba cuenta todavía de lo que era la política, de lo que significaba la lucha social, totalmente sesgado, pues. Yo iba a trabajar y a ganarme mi salario, ya. Pero llegó el momento cuando dentro de la institución yo trabajé, recuerdo mucho y la quiero mucho porque es una institución que tenía que ver con lo que es la niñez, la adolescencia. Estamos hablando de lo que nació como Junta Nacional de Bienestar Social, y en 1998 el Congreso vía decreto le cambia nombre y le llaman Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, INFA. En el 2004 empiezo a darme cuenta que la institución contaba con un sindicato, cosa que yo ni por cerca imaginaba qué era, pues no sabía qué era. Un sindicato combativo. Después me fui dando cuenta cuánto luchó por la estabilidad laboral de los empleados que trabajaban por la niñez. Entonces, ahí me fui incorporando luchas sociales hasta llegar al punto del golpe de Estado. Dura. Y todavía ahí, pues, si bien es cierto, yo estaba ya en la lucha popular, pero no me daba cuenta de en realidad lo que significaba un 100%. Cuando el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, es cuando prácticamente mi persona y muchísimas personas más, yo creo que millones, despertamos nos tenían en la ignorancia de lo que significaba realmente la lucha. Y bueno, llega el momento donde tenemos que incorporarlos de lleno, como dicen, a la lucha popular. Empezamos de frente a luchar contra las personas que dieron el golpe de Estado, porque el gobierno de turno era liberal y el gobierno nacional fue el que como dicen, se empadrinó para dar un golpe de Estado en Honduras, que realmente fue contra el gobierno de Manuel Zelaya, pero en el fondo todo el mundo pensó eso, pero después nos fuimos dando cuenta que realmente el golpe de Estado fue para toda la clase desposeída que hay en Honduras, porque empezaron a quitarnos todos los derechos como personas humildes que bajo la Constitución tenemos derechos. El primer trancazo pues empiezan a hacer la masacre laboral, empiezan a despedir
después de que sacan al Partido Liberal del poder con el gobierno de facto de Roberto Micheletti, entra el Partido Nacional ya al poder en el 2012 con Porfirio Lobo Sosa. Entonces empieza a hacer aquellas masacres laborales de 500, de 1000, de 2000 empleados, hasta llegar a un punto creo como de 1000, unas 10.000 creo, entre 10.000 a 15.000 empleados creo que se sacaron del sector público. Y bueno, al punto de que nos despidieron a nosotros como empleados del Instituto Hondureño de la Familia y nos pagan nuestras prestaciones en base a 30% de lo que nos tocaba. El 100% solo nos dieron el 30%. Y que nos pagaran en 6 cuotas, 6 meses. Entonces, ¿por qué despiden a los empleados del Instituto Hondureño de la Familia? Porque el sindicato fue uno de los sindicatos más combativos, más beligerantes, que por cualquier motivo estaba la protesta contra el gobierno. Entonces, de ahí empezaron con nosotros, el ADEI y un montón de sindicatos, descabezarlos a todos. Porque prácticamente nosotros estábamos, como quien dicen, del lado de la lucha social, del lado en contra del golpe de Estado. Y bueno, para hablar de la migración, María, Leonardo, dentro de esta institución, pues yo me di cuenta que yo era motorista. Mi trabajo era trasladar a trabajadores sociales, psicólogos, orientadores, llevarlos hasta las fronteras de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, para repatriar niños hondureños. En Honduras, bueno, ya no lo sabe, pero en Honduras los niños son catalogados de 0 a 18 años. Entonces, todo menor de 18 años que migraba, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia era quien llegaba sus representantes a la frontera para que estos menores llegaran seguros a casa o llegaran a un centro de atención del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Entonces, yo como conductor, pues yo platicaba con los jóvenes, porque yo platicaba con niños de 8, 10 años, 12 años. Y decía yo, ¿cómo es posible que un niño de estos ande solo en un lugar como este? De Tegucigalpa a la frontera con Guatemala, estamos hablando que son 400 kilómetros de distancia. Pero me imagino cuántos kilómetros dentro de Guatemala o México transcurrían estos jóvenes para migrar. Entonces, algunas historias que yo recogía de ellos me decían, no, mi papá lo mataron y somos 10 hermanos y mi mamá no tiene cómo darme comida, mamá trabaja y yo duermo en la calle o vivo con mi tía o vivo con mi abuelo, entonces no me siento bien, entonces yo quiero llegar a Estados Unidos porque no quiero vivir la vida que vive mi. Otros decían, pues, no mataron solo a mi papá, mataron a mi mamá y a mi papá. Entonces, no tengo con quién vivir. Y así sucesivamente tantas historias que yo escuchaba de los niños, de por qué la migración en Honduras. Claro, en aquel entonces, del 98 al 2004, los jóvenes se iban por esa situación. Pero en el día de hoy, María Leonardo, pues, lo que uno escucha, lo que uno recoge de la calle, estamos hablando políticamente, pues todo el mundo dice, bueno, ¿por qué te vas de Honduras? ¿Por qué no me voy a ir de Honduras? Yo mismo, aunque tengo 48 años, yo deseara irme de Honduras. Pero, ¿por qué no lo hago? Tengo un compromiso con mi país, tengo un compromiso con mis hijos, con mi familia, de luchar por un cambio. Y eso hablamos con amigos, que bueno, si yo me voy huyendo de la lucha. Estoy abandonando la lucha si yo me voy.
tengo que quedarme contra tantas personas que luchamos contra este régimen, esta dictadura, porque muchos países creen que Honduras es un país libre y que no hay de qué preocuparse. Pero aquí tenemos 2012 y 2021, cuando ningún gobierno había gobernado por 2 años. Tienen 8, 9 años, 12 años gobernando en Honduras. Y la esperanza del pueblo hondureño, cuando un gobierno tiene un periodo tan largo, la esperanza es que el país, a lo mejor a lo positivo, pero nuestro país ha tenido un cambio, pero para lo negativo. O sea, hemos retrocedido, ¿qué le puedo decir? 40, 50 años quizás. Porque ahora la migración ya no se da tanto por las situaciones que se daban hace 20, 30 años. Ahora la migración es porque este gobierno nos ha quitado todos los sueños. Agradecemos las palabras del señor Melchor Manzanares Hinestrosa, quien nos ha hablado justamente desde la perspectiva de lo popular, de la perspectiva de los trabajadores, justamente, porque son los trabajadores y las trabajadoras quienes efectivamente son los que padecen, los que sufren todas estas contradicciones políticas, económicas, geopolíticas, que avanzan justamente en impulsar a los desplazamientos, las migraciones en el caso centroamericano y hondureño. Una de las cosas que mencionaban los ponentes tiene que ver con esa cantidad de alcabalas que van externalizando de alguna forma, para utilizar un término, la frontera de los Estados Unidos, que en la medida que van avanzando y creando nuevos mecanismos de seguridad para impedir la movilidad de las caravanas, estamos hablando de un nuevo fenómeno porque se está extendiendo lo que tiene que ver con los controles fronterizos para impedir el acceso justamente a un país no solamente colonizador, sino que además es el que ha creado las condiciones necesarias para que se viva justamente el pueblo centroamericano las condiciones que tienen en este momento. Retomando la opinión de nuestro ponente, el señor Leonardo Torres, nos gustaría conocer desde el punto de vista de su experiencia de vida, ¿cómo vive un hondureño, cómo vive una hondureña el problema de las migraciones, el problema del desplazamiento? Nos gustaría escuchar su opinión. Adelante, profesor Leonardo. Gracias, Noria. Es difícil. Este es un problema que ya lo dibujamos, tiene múltiples dimensiones, desde lo geopolítico hasta lo más personal. Y cuando uno analiza el problema desde esta perspectiva que les he comentado, es de alguna manera difícil no sentirlo. Yo les digo lo siguiente, para ser contundente: no hay una familia hondureña que no tenga una persona que no vive en Estados Unidos y que no tenga 1000 historias que contar en su travesía. Hay una narrativa creada por estos mismos poderes hegemónicos dominantes en decir que el hondureño busca el sueño americano. Pero eso es una pesadilla completamente, por lo que yo les decía. Sale el hondureño y lo esperan con gases y con balas. Y el hondureño va, y esa es una gran paradoja, el hondureño va y migra al país que tiene políticamente condicionado y que tiene colonizado. Y ahí se establece un gran paradigma en este manejo del capitalismo global, ¿no? De que por un lado, y con esa necesidad que tiene el imperialismo, que tiene Estados Unidos de tener mano de obra barata, establece políticas migratorias, pero necesita también contenerlas, porque si no se le desborda el problema. Así que también hay hay un problema-solución creado por el mismo imperialismo. Cuando se vuelve este tema público, de debate público en la sociedad hondureña? Este es un problema que ha existido siempre, porque Honduras siempre ha tenido estas condiciones precarias. Es un problema estructural. Pero se vuelve público cuando la gente decide organizarse para migrar. Ese es un fenómeno bien interesante, porque el hondureño siempre se ha ido y se van solos.
Se va una persona, agarra su mochila y se va. Así de crudo. Y deja a su familia aquí. Pero esta vez decidieron organizarse la gente e irse en caravanas. Y eso incomodó a las élites económicas, a las élites hegemónicas, incomodó al mismo imperialismo. Y en esas caravanas migrantes, pues surge el drama. Por ejemplo, a mí no se me va a olvidar jamás, en esas reflexiones de la gente, de familias completas con niños en brazos que decían, nosotros nos vamos en búsqueda de un hospital para operar a mi niña. Difícil que no se le arme un nudo en la garganta a uno. Y peor aún que lo reciban a esa familia con bala. Es difícil no sentirlo. Y de esos hay miles de testimonios de personas que lo único que buscaban era atención médica, imagínense. O sea, ya no solamente es un tema de empleo, sino también es un tema de condiciones básicas como salud, por ejemplo. Que el Estado de Honduras, secuestrado por narcotraficantes, no le puede dar condiciones de salud a la gente. Es de conocimiento público aquí en Honduras de cómo se robaron miles de millones de lempiras por el mal manejo de la pandemia, por ejemplo. Aún en pandemia, la gente se organizaba para irse. Imagínense cómo puede estar el pueblo hondureño. Fíjense que eso que usted nos está comentando en este momento tiene que ver cuáles son las condiciones que estructuran al Estado hondureño. Y no solamente al Estado hondureño, al Estado, digamos, como visión latinoamericana, ¿no? Nosotros en América Latina hemos tenido procesos de transformación dentro de lo que tiene que ver con el Estado, ¿ok? Y ahí tenemos unas experiencias que vienen avanzando, por ejemplo, en los casos de Venezuela, en el caso de Brasil, con todas las contradicciones que se están viviendo en este momento, caso boliviano también. Entonces, de alguna forma, eso nos habla justamente de cuáles son las contradicciones que en este momento se agudizan dentro del capitalismo, que se reflejan en el Estado periférico latinoamericano. Y cómo esas distintas realidades han venido dibujando, han venido imprimiendo dentro de la construcción de los estados y las políticas públicas, justamente, que es lo que nos menciona el profesor Leonardo Torres, es decir, cuál es el alcance real de las políticas públicas, cuál es el alcance real del manejo de los recursos, de la formación ideológica, del tema también que tenemos, obviamente, económico, político, cultural, internacional, cómo se está manejando dentro de ese estado periférico que ha sido, digamos, construido desde América Latina y desde Centroamérica. En ese caso, le quería consultar, profesor Leonardo, ¿qué opina usted? Si nosotros hablamos de las transformaciones que se vienen generando en América Latina, en las construcciones de los estados, y que esos estados, fíjense que cuando nosotros hablamos de las transformaciones, vemos cómo el Estado ha venido incorporando movimientos sociales, ha venido incorporando la participación política que ya se venía dando en el caso hondureño antes del golpe de Estado, cómo estos nuevos sujetos sociales, al incorporarse con relaciones distintas de poder, hacia allá justamente es la construcción, que los sujetos organizados socialmente, políticamente, tengan una forma de interacción diferente con un Estado, digamos, abierto a esas posibilidades, a ese horizonte de sentido. ¿Cómo observa usted en el caso particular centroamericano, hondureño, que esos avances que se venían dando desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, afecta a los sujetos hoy migrantes, a los sujetos hoy desplazados? Es decir, cuando nosotros hablamos, ¿cómo se construye democracia en Honduras? ¿Qué propone usted para que los sujetos actuales, hombres, mujeres, niños, ancianos, niñas, puedan construir realidades distintas en Honduras? Adelante, profesor. Mire que parecería paradójico, bueno, de hecho es paradójico tener que decir que uno va a luchar por algo que ya debería estar dado, como es tener salud, como es tener educación, como es tener una casa, como es vivir seguro, como es tener una familia feliz, ¿no? Y
estos estados neoliberales han roto cualquier posibilidad de que la gente pueda tener un poco de felicidad en su vida. Y aún así los pueblos luchan. Y tenemos casos numerosos en América Latina. Es más bien de aplaudir aquellos esfuerzos que hacen los gobiernos populares que han llegado al poder y que han cambiado la realidad de sus naciones y que luchan, porque no solamente de llegar y decir a partir de ahora ya todo cambió, sino que es de ir construyendo poco a poco, ¿no? Yo por eso se lo decía. ¿Hay gente que migra en Cuba? Sí. ¿Hay gente que migra en Venezuela? Sí, hay gente que migra en Venezuela. Pero esos países no están bloqueados. O mejor dicho, esos países están bloqueados. Honduras no. Honduras no está bloqueado ni financieramente ni económica. Aquí vienen a hacer negocios todo lo que pueden. De hecho, ahora hasta proyectos para cercenar el territorio tienen. Pero cuando los pueblos se organizan y construyen proyectos, sin duda que las relaciones de poder cambian. Y esas situaciones políticas cambian radicalmente. Hasta el manejo de lo más sensible en un gobierno, que es como la salud del pueblo, la salud de la gente. Países en América Latina, como Cuba, que hasta una vacuna desarrolló para la pandemia. En Honduras se robaron 4.000 millones de lempiras por construir hospitales. Resulta inaudito. Yo creo que siempre existe la posibilidad de que los pueblos establezcan proyectos para liberarse de estas cosas. Y a nosotros nos acusan aquí, la oligarquía y sus mandaderos, de que un problema como el tema de la migración lo queremos politizar, dicen ellos. Pero es que el manejo de la salud, el manejo de la pandemia, el manejo de la situación de vida de las personas, el manejo de la seguridad son temas políticos y que hay que abordarlos. Mi mensaje para los pueblos de Latinoamérica es que sepan diferenciar quiénes son sus enemigos. Que sepan identificar dónde es que se puede construir proyectos para la liberación y que esos proyectos no es fácil hacerlo. Pero es muy importante que en Latinoamérica, por esas condiciones que yo les decía al principio, estructurales, sepamos identificar quiénes son nuestros enemigos de clase, porque principalmente un problema como el de la migración es un problema de clase. Si la gente saliera en aviones privados con 5 licenciaturas, lo reciben en Estados Unidos o en cualquier otro país. No lo recibirían con pala, como lo reciben, como nos tratan a nuestros migrantes. En Guatemala, en Salvador y en México. Es un problema de clase, ¿verdad? Y hay que tenerlo muy claro. América Latina tiene experiencias de alternativas que puede construir y luchar día a día para mejorar esas condiciones de las personas y de identificar quiénes son sus enemigos. Las personas, esos poderes oscuros que promueven la migración y que hacen campañas por la migración de cubanos y de venezolanos y establecen grandes matrices mediáticas para decir que los van a recibir porque son perseguidos políticos. Son los mismos que ordenan a estos gobiernos satélite en América Latina para que repriman con bala a nuestros migrantes. Dos paradojas diferentes en América Latina. No sé si con eso respondo sí, la pregunta. Muchísimas gracias, señor Leonardo. Tenemos con nosotros de nuevo al señor Melchor Manzanares, que logró reconectarse. Estamos conversando, Melchor, sobre cuáles son esas propuestas que desde la organización popular, que desde los sindicatos, que desde, desde la vida cotidiana se hace en Honduras para tratar de avanzar hacia la construcción de un Estado distinto, para tratar de contrarrestar
el tema migratorio. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuáles son esos espacios de debate necesarios? ¿Cuáles son esos elementos que pudieran ayudar a concretar la posibilidad de la organización política en pro de la transformación, digamos, de la realidad en Honduras? Adelante, Melchor. Bueno, mira, es bien difícil porque sí, en Honduras tenemos 3 centrales obreras de trabajadores que deberían ser las encargadas de organizar, de capacitar, de formar políticamente o laboralmente a tantos trabajadores de tantas empresas. Pero estas centrales obreras igual han sido, no sé cómo se puede decir la palabra, invadidas por la dictadura de Juan Orlando. Entonces, las personas que estamos, o que fuimos formadas para la lucha social, la mayoría que estamos en contra de este gobierno, que estábamos a favor del golpe de Estado, estamos fuera. Estamos sin trabajo, y nuestra esperanza, primero en Dios, claro, pero después en la lucha humana. Nuestra esperanza es que un día nuestro partido, Libertad y Refundación, llegue al poder y que nuestro partido, con nuestro coordinador, Manuel Zelaya Rosales, haga una limpieza, como se puede decir, desde adentro, desde el poder, porque desde afuera no podemos hacer nada. Entonces, la esperanza es que este partido llegue al poder y a través de los liderazgos que se formaron en el golpe de Estado, tengamos esa ilusión de que un día nuestro país será diferente. El Partido Libertad y Refundación hará, como dicen, la refundación dentro del país. Que nuestro sueño es que haya una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Exacto. Que estos poderes acaparados por la oligarquía pues desaparezcan. De esa forma habrá una puerta, o habrá muchas puertas, para que los que hoy pensamos diferente tengamos una visión de lo que vaya a ser el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Bueno, te cuento que ya tengo 2 nietos. Entonces, está bien. Mi esperanza es que ellos tengan, ya cuando tengan educación, que es lo que yo sueño para ellos, la mayor parte del pueblo hondureño, que haya educación, que haya salud. Porque mientras las cosas pasan, como dicen, tenemos 2 años de pandemia y el gobierno no se ha preocupado por ir a limpiar un centro educativo, por ir a cambiar una lámina a una escuela. Pero sí se ha preocupado por robarse más de $1.000 millones de dólares. Se ha preocupado por callar las voces disonantes, callar las voces que estamos en contra de ellos. Llegaron a ver la cárcel. Y a cuántos líderes que lucharon por la libertad de este país. Entonces, esta es mi esperanza. Que un día el partido llegue al poder para poder tener una ilusión de cómo cambiar este país. Agradezco mucho sus palabras, señor Melchor, que nos habla justamente de cómo a partir, digamos, de la organización popular, fíjese que usted nos habla de los liderazgos que han surgido. Es decir, que cuando hablamos de esos liderazgos que han surgido, estamos hablando que a pesar de las contradicciones hay espacios nuevos para la generación de, digamos, de iniciativas para un poder distinto, para un poder que tiene que participar en diferente relación a la construcción de una democracia más directa, una democracia que tenga más que ver con el trabajador, con la trabajadora, con las escuelas, con los hospitales, ¿no? Con esas realidades que tanto usted como el profesor Leonardo nos han hecho ver durante la sesión de trabajo de hoy. Asimismo, me gustaría mencionar que ustedes nos han hecho un análisis muy interesante en el cual nos han mostrado todo el tema de la problemática, por supuesto con una cantidad de aristas que son necesarias profundizar, seguir debatiendo, seguir con las lecturas, seguir con el trabajo, digamos, de calle para el proceso de organización y que nos permiten problematizar la realidad
de Centroamérica, la realidad también en el caso hondureño y como ustedes lo han mencionado varias veces, en el caso latinoamericano, que compartimos pues estas realidades que a todos de alguna forma nos agobian, ¿no? Y como esas realidades que tenemos con los países que estamos bloqueados, con esos países como ustedes que sin estar formalmente bloqueados, porque yo diría no están formalmente bloqueados porque tienen un Estado que de alguna manera se presta para los intereses coloniales que son además imperialistas, por supuesto, neoliberales. Nosotros tenemos una respuesta que es antiimperialista, anticapitalista ante esas cosas, ¿no? Me gustaría unas palabras finales tanto del profesor Leonardo como del señor Melchor, para nosotros en la página de Segundo Paso y por supuesto para el pueblo latinoamericano que nos escucha y que nos ve y que nos sigue con atención, porque además también son luchadores y luchadoras de todas estas batallas que tenemos y que seguiremos dando. Adelante, señor Melchor. Ante todo, un saludo a ti, el otro comandante que estaba ahí contigo, sí. y Leonardo, pues, acá en Honduras. Qué bueno que hablemos de estas cosas, porque cuando yo tenía mi trabajo y teníamos nuestro sindicato, pues nosotros a veces una vez al mes hacíamos estas reuniones de formación. Y a mí me encantaba estar hablando de lo que existe, la problemática pues de la gente de los de abajo, como decimos. Y qué bueno que haya mucha gente escuchando, estudiando. Y yo primera vez que estoy en una reunión así, mi hijo recibe clases así, pero lo hace con su mamá. Yo no me gusta estar con esos rollos. Yo más buscar que ganarme los frijoles, como decimos en Honduras, que allá en tu país dicen caraota. Entonces con el embajador, con Hassan y esto, y ellos acá, pues aprendía muchas costumbres de Venezuela. Y decía, pues de Venezuela yo es como, para mí, que no conozco, es como mi segunda patria, porque trabajé con ellos y ellos me enseñaron muchas cosas de Venezuela. Y bueno, estoy a la orden y gusto conocerte, gusto conocerlo. Y desde mi pueblo, pues, aquí en Honduras le llamamos tribu. Tribu era lenca, es la que predominaba hace siglos aquí en esta zona, Jesús de Otoro, en Tibucá, La Esperanza, y les decimos los lencas. Entonces, desde este pueblo lenca, un saludo, un abrazo. Estamos, te dije, a la hora. Muchísimas gracias por sus palabras. Profesor Leonardo, adelante. Muchas gracias, María. Un gusto a usted, a este espacio. Un saludo a Melchor, que tenía ya días de no verlo también. Y al profesor Hassan, que nos hizo el contacto. Yo creo que es muy importante que existan espacios de comunicación para los pueblos, aún con estas realidades, donde podamos decir la verdad desde los de abajo, desde los pueblos de Latinoamérica, y que podamos compartir. Yo creo que estos espacios son muy importantes para eso. Agradecerte por haberme permitido pues ser en este momento la voz de miles de hondureños y hondureñas que quisieran decirle al mundo qué es lo que se vive aquí. Y eso. Bueno, muchísimas gracias, profesor Leonardo, señor Melchor, por, como lo acaba de indicar Leonardo, ser la voz de los sin voz. Cuando pensamos en qué nos convoca dentro de Segundo Paso o dentro de todos estos espacios de debate latinoamericanos, creo que nos convoca a articularnos, que nos convoca la formación, el debate crítico,
para la construcción justamente de nuevas realidades a partir de lo cotidiano, que también hay que rescatarlo, a través de la formación, de la experiencia, de la formación también en las aulas, de la formación que tiene que ver con la conciencia para nosotros poder construir nuevas subjetividades y que a partir de allí podamos nosotros seguir organizándonos, seguir reconociéndonos y seguir la lucha anticapitalista, que creo que es inquebrantable, creo que es innegociable para nosotros como pueblos latinoamericanos. Les envío un abrazo, les agradezco muchísimo haberlos escuchado, como ustedes han venido diciendo, es decir, ser portavoces de miles de hondureños y hondureñas que necesitan justamente este tipo de ventanas, este tipo de espacios para dar a conocer esas realidades que desde abajo se están produciendo y que deben generar organización y que deben generar transformación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, saludos. Muchísimas gracias. Saludos, Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Melchor. Muchísimas gracias, Leonardo. Segundo paso para nuestra América.